Todo mal con el grupo. Yo escribía a la velocidad de la luz. No, para el siguiente break me acuerdan se me pasó que yo me perdí el susto como que se me olvidó que había break por un poco. No, y menos mal porque me acuerdo que lo infecciosa no está feo. No les digo de largo. Es que nadie me había dicho. Sí. Yo me estaba súper preparada que era eso y me faltaba un montón todavía que pasar. Entonces era doy el break y lo digo. Incluso me acuerdo que me demoré mucho más porque había alguien afuera esperando en la sala. ¿Ese nivel? ¿Y quiere interés o quiere una pura clase? Sí, pues debería ser dos clases. Una cosa como siempre me gusta el igual. ¿Pero qué era el horario bien? ¿A esa hora salía? Terminaba de largo, no. Ah, sí, eso es. Pero es diferente porque son pacientes, pues imagínate, a veces no venían pacientes. No, y él lo pasó hablando. Y el otro grupo feliz de la vida. Pero el problema soy yo. Sí, eso es lo que sabía. Eso es lo que sabía. Eso es lo que sabía. Sí, voy a intentar como empezar a más las comunidades, pero no creo que lo necesiten tanto día antes. No, el día antes está bien. Sí. Me agradece porque hay profes que no la mandan hasta después. Pero la mayoría porque son cosas iguales las que tienen que ver. Y que sí, hasta pero después cómo me voy a acordar que dije para Profe, ¿y lo contrario de los puntos ser igual con alternativa? Sí. Las pruebas tienen que ir casi alternativa y hay que seguir con un orden de clases. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo me quedé pegada. Por la primera parte, ¿fui muy rápido o algo no se entendió? Entonces, esa primera parte es como netamente para que comprendan que los gatos no son así porque quieren, ¿ya? Porque muchos típicos, por ejemplo, lamentablemente aún hay como profesionales que dicen que el manejo cat-free y todas esas cosas son estúpidas, ¿ya? Yo he conocido muchos, entonces la verdad es que todo tiene algo fisiológico, no es algo que alguien despertó un día y dice, ay, vamos a hacer esto con los gatos, no, ¿ya? Es porque se deben hacer, ¿ya? Y entonces incluso ustedes como van a ser profesionales, obviamente que van a salir con otro tipo de educación asociado a eso, porque cuando yo estudié no existía el manejo amigable, no existía las clases de gato, incluso yo todo lo que he aprendido de gatos fue después de mi pregrado, ya porque a mí no me pasaban gatos, a mí lo que decía el profe explicaba todo lo de perro y después decía ya, el gato es un marciano y se generan los signos clínicos de otra forma. Y nada más. ¿Ya? Entonces igual es bueno que ustedes lo sepan porque hoy en día van a ver muchos gatos, y ese es el tema, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la clase y vamos a hablar algo que también está ligado a todo lo anterior, si al final como que todo está vinculado, ¿ya? Que es el enriquecimiento medioambiental. ¿Ya? En este caso es importante saber que, por ejemplo, el entorno físico del gato es relacionado a las interacciones sociales que tienen con los humanos y con otras especies y también, por ejemplo, todo lo que conlleve la infraestructura que nosotros vamos a tener como en la casa o en la clínica veterinaria, la verdad, porque las necesidades medioambientales están en cualquier parte, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, un gato que siempre está en casa, lo llevan a hospitalizar, ese gato sí va a generar un estrés importante, sí va a estar más deprimido y obviamente puede conllevar a que ese paciente quizás no mejore de la forma que uno esperaría, ¿ya? Incluso hay ciertas condiciones que uno mejor le dice al tutor, sabe que mejor llévatelo para la casa y lo vas trayendo como una vez a la semana a control en comparación a que esté siempre en casa, ¿ya?
Entonces también es importante esta parte y nuestra responsabilidad es explicarles a los tutores por qué es relevante las necesidades medioambientales de los felinos, ¿ya? Porque lo mismo, no es algo que alguien inventó porque sí, sino que porque hay un antecedentes de atrás, principalmente asociado a los ancestros de los gatos que ya hablamos, ¿ya? Por ejemplo, y lo que nos va a ayudar a nosotros comprender esto y explicárselo a los tutores es para mejorar el bienestar de los gatos y a la vez a disminuir también las alteraciones conductuales que ellos pueden llegar a manifestarse a futuro, ¿ya? Entonces, el impacto en el entorno es esencial, ya por ende debe ser lo más agradable posible para el gato y nos va a ayudar a evitar estos problemas de estrés o asociados, por ejemplo, a agresividad, netamente también por estrés, ¿ya? Y hay que recordar que los gatos, lamentablemente, como son animales como depredadores, pero a la vez también son presa, ¿ya? Tienden a esconder mucho su signología, ¿ya? Un gato, a diferencia, por ejemplo, del perro, el perro se enferma y van a pasar 2 o 3 días y tú vas a notar que ese perro está enfermo. Ya obviamente quienes somos más quisquillosos quizás estamos más pendientes de nuestros animales, pero el gato puede pasar una semana que está impecable y quizás sí ya está manifestando una enfermedad, ¿ya? Entonces hay que estar pendiente asociado a las rutinas de esos gatos. Si el gato, por ejemplo, no está comiendo la misma cantidad de comida, si el gato no está jugando la misma cantidad que en el pasado, a ese gato algo le está pasando. O algo tan simple, que el gato no se está acicalando, ¿ya? Los gatos todos los días deben acicalarse. Su rutina es comer, hacer sus necesidades, jugar, si es que sociabilizar y acicalarse. Todos los días el gato se debe acicalar. Ya si un día está comiendo, está tomando agua, pero no está acicalándose y después lo empiezan a notar que eso se va repitiendo, es porque el gato algo le sucede. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo al veterinario, ¿ya? Y muchas veces hay que hacer muchos exámenes para determinar como la causa de eso, ¿ya? Y como les decía, los signos de estrés que los gatos les cuesta mucho manifestar, ya lo tienden a manifestar cuando ya es demasiado grave lo que le está pasando, ¿ya? Y también es importante saber que hay gatos que son extremadamente tranquilos, pero si uno le toma, por ejemplo, un cortisol basal, quizás va a salir igual elevado, ya porque su naturaleza es que sea más fácil que ellos se estresen. Entonces, en relación al enriquecimiento o necesidades medioambientales, se describió por literatura y hace muchos años que existen los 5 pilares, ¿ya? Los cuales, el primer pilar es proporcionar un lugar seguro para el gato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en casa o incluso en la clínica veterinaria, nosotros tenemos que entregarle un lugar seguro a ellos para que puedan descansar, ¿ya? Para que puedan, por ejemplo, cuando lleguen visitas, él se pueda esconder en ese lugar y pueda estar como lo más tranquilo posible. Y, por ejemplo, la idea, en esta fotografía yo encuentro que quizás el rascador, es poco probable que este gato quiera dormir ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo más probable es que transite mucha gente durante el día, o no sé, o quizás no vive mucha gente en la casa. Pero si es una casa que vive demasiados humanos, aquí yo no pondría, por ejemplo, el rascador, porque aquí el gato no va a querer dormir, ¿ya? Quizás sí va a querer jugar, va a querer estar como pendiente del medio, pero es poco probable que se sienta como seguro para poder dormir, ¿ya? Y por ejemplo acá en esta fotografía, por algo le gustan tanto las cajas, porque se sienten seguros, ¿ya? Si ustedes ven, llega una caja, los gatos se meten a las cajas y están ahí felices de la vida y pueden pasar todo el día ahí, ¿ya? Y lo mismo con las gateras. Las gateras se describe que nosotros deberíamos dejarla a libre disposición siempre para el gato en la casa, para que el gato no asocie solo que sacan la gatera, a mí me van a llevar al veterinario. Hay que evitar todas esas cositas porque obviamente va aumentando el estrés, ¿ya? Y es importante, por ejemplo, que estos lugares sean siempre en altura. Por ejemplo, esta cajita lo ideal es que esté en altura. Esta otra cajita lo mismo, ya, porque se describe que los gatos, las alturas mayor a 1,5 metros, les gusta mucho más. Por eso, muchas veces uno les compra como estos rascadores un poquito más económicos, pero bajitos, y el gato ni lo pesca. ¿Por qué? Porque no es tan agradable para él. A ellos les gusta estar en altura para visualizar todo su entorno. Recuerden que son felinos, ¿ya? Entonces ellos pueden saber cuándo va a venir alguien. Y por ejemplo lo mismo, cuando uno va a la clínica veterinaria con los gatos, uno no los debería dejar a ras de piso, porque ellos van a ver solo los pies y se van a asustar mucho más en comparación cuando están en altura, que saben que no se va a acercar esa persona, por ejemplo, o ese animal, o lo que sea, ¿ya? Entonces, en el caso de los caniles que están en el hospital, siempre hay, no sé, que están los dos arriba y los otros abajo. Sí, ahí uno que debería hacer, en gatos al menos, siempre que estén en altura, ya por un tema que va a disminuir un poco el estrés en ellos. Pero claro, no todas las clínicas veterinarias tienen las mismas posibilidades de tener cosas. Ahí después incluso les voy a mostrar una foto de caniles como lindos. y tapar. Sí, también está acá. También está en la parte como de manejo de la clínica veterinaria.
¿ya? Entonces, el segundo pilar es proporcionar recursos ambientales, primero, múltiples y separados, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Al pocillo de agua, al pocillo de comida, a los areneros, a los rascadores, ¿ya? El número importante e ideal que nosotros deberíamos tener en una casa es el número de gatos más 1, de todos esos recursos, ¿ya? No solo, por ejemplo, el arenero, sino que todos deberíamos tener. Es lo ideal, que igual cuesta, obviamente. Por ejemplo, si tenemos 2 gatos, 3 areneros. Eso es lo óptimo, ¿ya? Si tenemos un solo arenero, es más probable que hayan problemas conductuales, que orinen en otras partes quizás algún gatito, o que algún gatito prefiera orinar en el exterior y no en el arenero que tenemos, ¿ya? Entonces, en este sentido es relevante el número, como les decía, pero también la ubicación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros el pocillo de agua no lo deberíamos tener nunca al lado del pocillo de comida, ¿ya? Incluso estos como platitos que vienen los dos, yo incluso en el pasado también lo utilizaba, no sabía, no se deben utilizar, ¿ya? Deberían estar aproximadamente a 1 metro de distancia una cosa de la otra. Y también por un tema como de fisiopatología del gato. El gato naturalmente es mal bebedor de agua, ¿ya? El gato siempre le va a preferir comer en comparación a tomar agüita. Entonces, si el gato tiene sed y quiere beber agua, pero encuentra comida, ¿qué va a preferir? Comer, ¿ya? Entonces nosotros nos va a predisponer a tener incluso hasta más enfermedades urinarias. Entonces siempre dejarlo de ladito y ustedes van a notar el cambio. Incluso yo cuando trabajaba en clínica le explicaba a los tutores estos y me decían, claro, ahora toma mucha más agua que en el pasado. Entonces, ¿por qué? Netamente porque separaban los recursos, ¿ya? Y lo otro que es más relevante aún, tanto como les decía, dónde van a estar ubicados y la cantidad, es que si viven en un hogar multigatos, que tengamos más de uno, no van a tener que competir por los recursos, ¿ya? Lo otro importante en este caso de los recursos es que no estén como en lugares que transite mucha gente, principalmente el arenero. Por ejemplo, si el arenero lo tenemos como en un pasillo, pero constantemente está pasando gente por ahí, el gato no se va a sentir seguro para ir a hacer sus necesidades, va a estar siempre alerta, ¿ya? Entonces la idea es que estén todos estos lugares lo más cómodo posible para ellos, no para nosotros, porque a veces nosotros lo acomodamos en relación quizá a la decoración de la casa, o obviamente al espacio que tenemos, pero hay que intentar que ellos se sientan seguros al ir a hacer sus necesidades, porque si no el gato quizás se va a sentir más seguro afuera y va a empezar a orinar afuera, o quizás en una pieza y va a comenzar a orinar en una pieza, y cuando los humanos odian a los gatos porque se empezó a orinar, pero a veces son solo cambios como medioambientales que podemos mejorar esa situación, ¿ya? Y tenemos después el pilar 3, que es brindar oportunidades para el juego y el comportamiento depredador, que es normal en un gato. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, a los gatos les gustan estos típicos juguetes con una varilla, ¿ya? Y que valen muy baratos, 2 lucas o incluso menos, ¿ya? Y que tienen plumitas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a simular el juego de caza, o sea, la acción de cazar. Y ellos se vuelven tan felices, ¿ya? Lo otro es utilizar, por ejemplo, comederos interactivos, que también a ellos les ayude como a que no sea tan rápido el acceso a la comida. Incluso hay túneles, hay como unos tubitos que los gatitos meten como en la manito y les cae el pellet. Todas esas cosas les va sirviendo, la verdad, para tener un enriquecimiento ambiental adecuado, ¿ya? Lo otro es importante, el tema de los juguetes que vamos a utilizar. Es típico, por ejemplo, que a veces compramos juguetes y el gato ni siquiera lo pesca. Dijimos, oiga, gastamos un montón de plata, pero muchas veces los juguetes están creados para que al tutor le guste y el tutor acceda a ellos, ¿ya? Por ejemplo, estos pescados gigantes que se mueven, ya no sé si a alguno de sus gatos les gusta. ¿Les gusta? Ya, por ejemplo, a mi gato lo asusta y sale arrancando. ¿Pero por qué? Porque es así un pescado y mi gato es así, incluso un poquito más chico. Entonces, ¿qué pasa? Que los gatos, como son cazadores, ellos necesitan presas pequeñas, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, los ratones, a veces valen ¿cuánto? 500 pesos, y los gatos son más felices con eso que quizás el otro pescado que se mueve, que tiene pila y que vale mucho más caro, ¿ya? Y la idea es que ustedes ocupen juguetes que sean peluditos, ¿ya? Que tengan plumas, por ejemplo, que siempre intenten simular lo más a ¿cómo se llama? A una presa de ellos, ¿ya? Y eso va a ser más barato y les va a gustar más y va a ayudar más al enriquecimiento medioambiental. Entonces, el ejercicio de cazar es relevante. Desde muy chiquitito nosotros deberíamos acceder a él, ¿ya? ¿Alguien juega con sus gatos con el láser o con láser? Ya, no se debería, ¿ya? Pero no es tan malo, sí, tampoco es terrible. Es netamente que tenemos que hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a jugar con el láser, el gato va a estar loquito, obviamente, va a querer cazar eso, pero nunca, claro, nunca lo va a poder atrapar. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Después le vamos a entregar algo para que dirija ese juego de caza.
¿ya? Y ahí hace como con las patitas así, ¿ya? Entonces eso es lo malo, no es como jugar con láser, no es malo, sino que es netamente que tienes que entregar después un juguete para que dirija esa acción de cazar, ¿ya? Y tenemos el pilar 4, que es proporcionar una interacción positiva, ¿ya? Consistente y predecible entre humanos y gatos. ¿Qué quiere decir eso? Que el gato es el que decide, no nosotros, ¿ya? Entonces al gato le gusta interactuar con nosotros, obviamente cuando está todo este periodo de sociabilización, no va a ser por ejemplo un gato feral, ya que los gatos ferales no se van a dejar manipular, no se van a acercar a los humanos, pero sí por ejemplo ellos siempre son los que tienen que iniciar. A ellos incluso se supone que les gusta jugar muchas veces, pero por cortos periodos. Ya muchas veces los juegos como más largos les incomoda. Entonces la idea es que ellos tiendan a decidir cuándo se termina y cuándo inicia y cuándo se termina. No decidirlos nosotros, no como obligarlos a hacer cosas. En gatos nunca los obliguen a hacer nada, ¿ya? Porque obviamente va a ser más preocupante y se van a estresar más y va a conllevar a muchas otras cosas, ¿ya? Entonces siempre intentar que, por ejemplo, estemos constantemente jugando con ellos. Se describe incluso que juegos como de 15 minutos, 20 minutos diarios es esencial para los gatitos, ¿ya? Obviamente no todos tenemos el tiempo para hacer eso, pero en el mundo ideal sería lo que deberíamos hacer, ¿ya? Y por ejemplo acá hay una señal táctil, ya que es frotar, y recuerden que a ellos al frotar estructuras ellos van generando marcaje con sus feromonas. Ya las feromonas faciales que ellos tienen va de la fracción F1 a la F5, ¿ya? Y el Feliway que todos conocen tiene la fracción F3, ya que eso es importante igual que lo conocen. Después el pilar 5 es proporcionar un entorno que respete la importancia del sentido. Ya. Las fracciones son, las feromonas tienen distintas fracciones, ya que las feromonas como en general que el gatito elimina son de la F1 a la F5, pero el Feliway tiene la F3, ¿ya? Eso. Y la importancia del sentido del olfato del gato. Ya sabemos que el olfato del gato es demasiado bueno, ¿ya? En comparación, por ejemplo, al gusto. Por ende, nosotros deberíamos siempre mantener esos olores por ejemplo, en la casa, en la consulta médico-veterinaria, porque un cambio de olor a un gato sí lo puede estresar, ¿ya? Entonces es esencial, por ejemplo, que en la consulta entre animal y animal siempre limpiemos, sí, porque para ir eliminando las feromonas, es como es el objetivo, ¿ya? Y en este caso utilizar, por ejemplo, en la casa los Feliway puede ser que tiene cierta fracción de estas feromonas, pero en este caso sería sintética, ya no es endógena, y la idea es evitar, por ejemplo, limpiezas con POET, limpieza con cloro, porque esas cosas a los gatitos, ¿qué va a hacer? Tú vas a eliminar un poco de esas feromonas de ellos y les va a generar estrés, ¿ya? Obviamente hay algunos que están súper sociabilizados con eso, pero no todos. Y si, por ejemplo, en casa ustedes tienen un gatito, no sé, con cistitis intersticial felina, obviamente tenemos que considerar todas estas cosas porque son esenciales para que la enfermedad quizás no se reagudice, ¿ya? Porque esos pacientes no se curan nunca de la patología. Entonces, estos 5 pilares son importantes, tanto como les decía, para la casa, que uno como médico veterinario debemos explicar al tutor que son esenciales. Ya quizás no los podemos tener como a la cabalidad en casa, pero intentarlo, lo que más podamos aproximar. Por ejemplo, yo en la casa tengo 3 areneros y de verdad que anda muy bien eso, ¿ya? En comparación al pasado que no sabía y tenía menos. Ya incluso menos alteraciones urinarias y todas esas cosas. ¿Y qué es el catnip? ¿Cómo? El catnip. Es que el catnip, por ejemplo, la verdad que como fisiológicamente hay 3 opciones, ya que a los gatos no les haga nada, ya que son gatos que la verdad tú les dejas el juego y nada. Hay otros que los hiperexcitan, ya que empiezan a jugar, se vuelven loquitos, incluso las pupilas se dilatan, y hay otros que se calman con la situación. Entonces, la verdad es que va a depender de cada animalito, ¿ya? Si, por ejemplo, si lo hiperexcita, pero va a llevarlos al veterinario, yo quizás no lo aconsejaría tanto, ¿ya? Quizás para el día a día o para una vez a la semana, porque igual va a estar feliz el gato como en ese contexto, pero al veterinario quizás no, porque va a estar tan intranquilo que no lo vamos a poder manipular bien, ¿ya? Pero si se tranquiliza, bueno, pues incluso hay galletitas que tienen catnip, hay hartas cosas, pero por ejemplo el Feliway tiende a servir más estos spray y todas esas cosas más que el catnip, ¿ya? Porque es más probable, porque es una fracción de feromona que ellos naturalmente igual tienen. Después vamos a pasar a otro tema que es la nutrición, ¿ya? También es muy relevante para ustedes siempre saber que el gato es un carnívoro estricto, ¿ya? Porque, por ejemplo, cada vez
las familias o los gustos, los estilos de vida de la gente va variando. ¿Ya? Y por ejemplo, hay gente que es vegana, vegetariana, ¿ya? Pero a consulta sí les puede llegar, incluso es una pregunta que hago en examen de grado, ¿ya? Las familias pueden decirte, sabes que yo quiero que mi gatito sea vegetariano, ¿ya? Fisiológicamente el gato no puede ser vegetariano, entonces ustedes como médicos veterinarios obviamente hay que respetar las posturas de cada familia, pero tenemos que explicarle con base científica el por qué un gato no puede ser vegetariano. No le podemos decir no porque no puede, no. Hay que explicarle que es carnívoro estricto, que él necesita proteína principalmente de fuente animal, ¿ya? Entonces, a diferencia del perro, que el perro sí puede tener como este estilo más omnívoro, el gato no, ¿ya? Entonces, por el mismo tipo como de los ancestros de los gatitos, ellos tienden a ser cazadores solitarios, que quiere decir eso, que generalmente les gusta más comer como solo y estar lo más tranquilo posible, y se alimentan, esto también es irrelevante, se alimentan varias veces en el día y en la naturaleza se alimentaban de presas pequeñas, ¿ya? Entonces, se describe que nosotros los gatos no podemos hacer como los perros, que tenemos como, no sé, pues les damos en la mañana y después les damos en la tardecita. En los gatos lo ideal es que sean varias veces en el día porque ellos van comiendo de a poquito, ¿ya? El gato, a diferencia de yo tengo un gato de esos que tú le sirves y se come todo, ¿ya? Eso no debería pasar, pero me pasó y no sé cómo cambiar eso. ¿Ya? Sea un poco. Sí, él se come todo. Pero si es poquito y se lo come todo. No, pues ahí es diferente, porque tú quizás ya le estás generando rutina de ir dándole, ¿ya? Pero por ejemplo hay gente que trabaja todo el día, entonces ahí no se puede estar todo el día dándole varias veces. Profe, ¿se puede dejar comida llena y hay cosas? Sí, porque el gato naturalmente tiende a controlar algunos. O sea, debiese El mío no, o sea, pero los no. debiese estar todo el día libre de hambre. Sí, pero en cierta etapa, ahí es otra cosita que sí. O sea, en los alimentos que sacan de alimentos te dice la porción de acuerdo a su peso y todo. Entonces esa porción es como dividirse Claro, varias, sí, claro. varias tomas Exacto, al día, sí. no como el perro que es uno Claro, o tres sí. veces al día. Sí, debería ser mínimo, por ejemplo, 3 o 4 días. Si alguien está en casa constantemente, dividir esa porción varias veces. Igualmente el gato tiende a proporcionar lo que él quiere comer. Ya como les decía, el gato come un poquito y se va, y se pone a jugar, y se pone a dormir, a acicalarse y un montón de cosas, ¿ya? Pero son la menos cantidad de estos gatos que se comen todo de uno, como el mío. Lo vieran, no les voy a... Algún día les mostraré una foto, pero me tienes que fundar por eso. No es mi culpa. Entonces, es importante, como les decía, por la naturaleza, ¿ya? Entonces, si el tutor les dice, ¿por qué le tengo que dar tantas veces en el día? Ahí hay algo que es por la naturaleza de cazador, ¿ya? Los gatos nunca van a perder esa naturaleza. La domesticación, asociada a la domesticación, igual se han perdido ciertas enzimas metabólicas ya en los gatitos, por ende también son diferentes como a los felinos silvestres que comen solo carne, ¿ya? Entonces, en relación a los requisitos nutricionales, es importante recordar que es esencial el consumo de proteína, pero de origen animal, ¿ya? En eso mismo es relevante también saber y entregarles indicaciones al tutor qué tipo de alimentos los gatos deberían comer, ¿ya? Por ejemplo, los de supermercado no es que sean malos, ¿ya? Pero obviamente, ¿qué sucede? Claro, la proteína tiene gran cantidad de proteína. Si ustedes ven como los saquitos, dice así como 40% de proteína, pero esa proteína es de origen vegetal, ¿ya? Entonces para un gato no va a servir en comparación a un perro. Ya, un perro que es omnívoro sí puede servir. Entonces la idea es que nosotros entregarle al tutor que él pueda comprar el alimento mejor que pueda para ese gato, porque tampoco le podemos decir el más caro y él quizás va a poder comprarlo un mes y al siguiente mes no. Ya también tenemos que ser realistas como con los tutores que vamos a estar viendo, pero explicarle, incluso a mí me ha pasado que si uno los educa, a la siguiente ya él le compró un poquito mejor y así van subiendo, ¿ya? Porque lamentablemente el tema económico y hoy en día los alimentos y todo está demasiado caro, entonces tampoco podemos ser tan tajantes que si usted le tiene que dar esta comida y si no le da esta comida yo no la voy a atender. No, nosotros tenemos que educar y decirle a los tutores por qué vamos a dar esas indicaciones, siempre con una base, ¿ya? Y recordar que para los gatitos hay 11 aminoácidos que son esenciales, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, la taurina, ¿ya? Es importante para el corazón, para el ojo incluso, ¿ya? Y, por ejemplo, la deficiencia de cualquier tipo de nutriente obviamente puede generar alteraciones, ¿ya? Que no crezcan lo adecuado, obviamente separemos los temas congénitos, por ejemplo, como un hipotiroidismo, porque hipotiroidismo el gato va a nacer así, no es que por lo que le dimos, o porque le dimos poca comida o le dimos una comida mala, ¿ya? Netamente es algo congénito, pero acá sí podemos generar, por ejemplo, que los gatitos no crezcan lo adecuado.
Quizá a mí me pasó eso, pero quizás no comía tanto. Las dietas adecuadas es importante también recordar que deberían ser como certificadas, ¿ya? A nivel internacional hay estatutos y hay empresas que se dedican solo a certificar los alimentos. Acá en Chile, a diferencia de otros países, es un poco al lote, la verdad, la situación. Entonces también, no sé si en nutrición les enseñaron a leer las etiquetas, ¿no? ¿En serio? De verdad. Así que hago una clase. No sabemos nada. Ya, ahí estoy impactada porque a mí me hacían trabajos de eso, me hacían un montón de cosas de eso. Incluso yo tenía taller de eso, de hacer análisis de las dietas. Ya, quizás ahí lo podemos dejar, le puedo mandar algún paper o algo, porque tiempo no creo que alcance. Ya, entonces, a grandes rasgos, ya, cuando uno lee una etiqueta, tienen que fijarse en los ingredientes de atrás. No lo que sale adelante, que el, no sé, el guayú, no sé qué cosa, que es netamente marketing eso, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Leer atrás, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse en los primeros 5 ingredientes. En pacientes felinos, lo ideal es que el primer ingrediente sea de origen animal, ¿ya? La proteína de origen animal. No me sirve, por ejemplo, que sea de soya, no me sirve que sea maíz, ni nada, porque va a ser algo más. ¿Cómo? Esto, por ejemplo, cuando deshidrolizados después. Sí, es que hay... ¿Se Sí. como una... Exacto, igual es proteína, ¿ya? Incluso se describe que si dice, no es hidrolizado, deshidratado, creo. Si dice deshidratado es de mejor calidad incluso que no diga deshidratado, ¿ya? Por ejemplo, si es harina de, ya, igual se acerca a algo, ¿ya? Por eso uno tiene que ser la autora, tiene que leer atrás y ver los primeros 5 ingredientes. Esos son los que tienen mayor cantidad. Y los que son de origen animal, pero por ejemplo de restos de animal. Ya, también, igual sirve, sí, igual sirve. Es mejor eso que el primer ingrediente sea, por ejemplo, maíz o soya. ¿Ya? Por ahí va a depender y por eso los alimentos, no sé si se han dado cuenta que los alimentos de gatos son más caros que los de perros, ¿ya? Independiente que sea así como uno de supermercado, ya es por lo mismo, porque ellos tienen que tener como una fuente de proteína mucho más alta que la de los perros, ¿ya? Y lo otro importante que la Asociación de Hospitales de Médicos Veterinarios a nivel internacional, americanos principalmente, y la Asociación de Médicos Veterinarios dedicados a medicina felina, ¿ya? No indican las dietas BARF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener... ¿Cómo? ¿En felinos o en gallinas? La verdad que en general yo también no las indico, ¿ya? ¿Por qué no se indican? Netamente porque pueden haber deficiencias nutricionales, ¿ya? Lo otro es que hay mayor predisposición a tener, por ejemplo, contaminaciones bacterianas, ¿ya? Y parasitarias. Entonces es un riesgo para la salud pública. Incluso en este concepto One Health, no sé si han pasado salud pública o todavía no. Todavía no. Ya, pero el concepto es, One Health es una salud, tanto animal humano, estamos todos vinculados, entonces también nos indica la verdad, ¿ya? Pero, profe, cada vez son más los veterinarios que se... Sí, pero incluso yo conozco muchos nutricionistas que no están en contra. Claro, sí. Entonces ahí la verdad que queda a criterio de cada uno, pero yo la verdad por un tema de salud pública y por un tema de las enfermedades que naturalmente por muchos años aparecen, es mejor no administrarlo, ¿ya? Y por las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, la gente le dice dieta BARF a ellos cocinarles. No tienen que hacer eso. Si quieren, por ejemplo, acceder a ese tipo de alimentación, lo que les digo, buscan un nutricionista que le va a entregar una pauta adecuada para el paciente, para los estilos de vida, para un montón de cosas, ¿ya? Entonces, principalmente en gatos, las dietas BARF no están recomendadas. Y recordar un poquito de semiología, ya lo vamos a pasar obviamente rápido, que la nutrición igual va a estar correlacionada un poco a la condición corporal. Es lo que ustedes van a ver como en la clínica en sí, ya, porque no vamos a saber mucho quizás el tipo de comida, porque la gente llega y dice, no, si come esa pelotita de amarillita o verde, de forma estrellita, y yo así, no, pero yo no tengo idea cuál es, po. Incluso a veces les van a llegar con una bolsita chiquitita, con el pelo, y es como, no tengo cómo saberlo. Es mejor les saco una foto, esas cuestiones les va a pasar, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder correlacionar como la nutrición con el examen físico con la condición corporal, ¿ya? Ahí lo voy a pasar rápido, obviamente, porque esto es semiología, ¿ya? Lo otro importante en los gatos, que a veces se olvida mucho, es evaluar la condición corporal, pero de la masa muscular, ¿ya? Los gatos geriátricos, lamentablemente, tienden a perder masa muscular y tienden a ser más delgaditos en comparación a los pacientes adultos, ¿ya? Y no quiere decir que quizás estén mal nutridos, es netamente un tema muchas veces fisiológico, ¿ya? Entonces tienen que saber cómo se evalúa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la piel, después tenemos la grasita y después tenemos la musculatura, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tocamos un paciente felino y, por ejemplo, hacemos esto que
y sentimos inmediatamente en la columna, es porque ese paciente tiene una baja concentración de masa muscular. O sea, ¿ya? la condición corporal igual va de la mano de la... Sí, igual va de la mano, pero tienen diferentes rangos. No sé si en semio se los pasaron en la clase teórica. ¿No? De la masa muscular. ¿No? No, en la masa muscular no. Ya, ese va también como de 1 a 5, ya, y va variando como dependiendo de lo que uno vaya palpando. Pero sí, igual al final está un poco correlacionado. ¿Ya? Porque si tengo un gato un poco delgado, por ejemplo, de condición 3, pero no le siento la... Que en condición 3 es difícil que vayas a sentir como los huesitos. Porque es como lo óptimo si lo pensamos de 1 a 5. Claro, si es de 1 a 9, va. Yo fui como desde que era como que no se empieza a notar ese como esa... Generalmente cuando ya tienen como entre 8 años y más de 10. Ya la mayoría de los pacientes viejitos tienden a ser mucho más delgados porque pierden masa muscular. Más joven no debería pasar. No, no debería pasar. Y si pasa, algo está sucediendo obviamente fisiopatológico en ese paciente. Entonces hay que solicitar exámenes. ¿Ya? Entonces, como específicamente de cada etapa, el tema de la alimentación, en gatitos se describe que debemos obviamente dar una dieta balanceada. A diferencia de lo que habíamos conversado anteriormente, en los gatitos se describe que puede ser a libre disposición la comida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en este periodo de crecimiento. Y más si les vamos a dar una buena alimentación, y más si los gatitos tienden a proporcionar lo que comen. ¿Ya? El mío sí proporcionaba cuando era chico, por si acaso, ahora no. ¿Ya? Y las kilocalorías que ellos requieren, las primeras 10 semanas son más altas que después, ya que también eso es relevante. Y las preferencias alimentarias, como les dije anteriormente, están asociadas como lo que consumió la madre, ¿ya? Entonces en este mismo periodo es importante ofrecerle diferentes cosas de comer. Por ejemplo, ofrecerle latitas húmedas, ofrecerle churros, porque gatito chiquitito, si tú nunca les ofreciste esas cosas, a futuro es menos probable que te acepte cosas. O por ejemplo, los gatos es súper difícil a veces hacer cambios de alimento. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchos casos que las tutores pueden acceder a un alimento mejor después de esta educación que uno les hace y dice, ¿sabes qué? Sigue prefiriendo el Whiskas. No le puedo cambiar el Whiskas. Y es real, la verdad, es por un tema que los gatos son de rutina. Si ese gato nunca estuvo expuesto a cambios en el pasado, es poco probable que te los acepte. ¿Ya? Entonces ahí conlleva otras cosas. Cuando el gato está enfermo y nosotros debemos como mejorar la palatabilidad de algo para que pueda acceder a otras cositas, no va a acceder a nada. Entonces, ¿qué puede generar? Alteraciones como la lipidosis hepática. En algún momento vamos a conversar. ¿Ya? Y el comportamiento natural de los gatitos tienden a ser como más a comer solitarios, a estar más tranquilitos, ¿ya? Y también a este efecto de cazar. Entonces si uno les tiene como estos platitos interactivos, les va a servir también. Y lo otro importante, que en esta etapa quiten, nosotros que vamos a indicar muchas veces la esterilización, ¿ya? Acá en Chile se indica como a temprana edad, netamente yo creo que es por un tema social, ¿ya? Nosotros acá tenemos muchos animales en la calle, tenemos por ejemplo muchos gatitos que son ferales, camadas completas que nacen en la calle. Entonces por eso yo creo que se indica en términos como de salud pública, ¿ya? Y de bienestar animal obviamente, que sean a temprana edad. Pero yo por muchos años tuve mal el concepto. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, a mí me enseñaron que mientras más joven mejor, ¿ya? Incluso después yo seguí repitiendo eso mismo, y lo más probable es que quizás en serio también se los dije. Pero por ejemplo en mis clases del magíster me explicaron que ese artículo que indica que los animales se deben esterilizar a más temprana edad desde 1960 y algo, ¿ya? Entonces muchas veces nos hemos guiado como por eso, y hoy en día hay muchos estudios que indican que está contraindicado esterilizar a temprana edad. Así que si alguno quiere hacer una tesis en eso como revisión bibliográfica o algo, maravilloso la verdad, porque creo que hay muchos estudios, por ejemplo en pacientes Rottweiler, bueno, en grandes rasgos los pacientes más grandes, de razas grandes, por ejemplo, no sé, pastor alemán, Rottweiler, Gran Danés, no se indica esterilizar a temprana edad, debería ser después de los 18 meses. ¿Cómo? Por problemas de hueso. Claro, sí, por problemas osteoarticulares, ¿ya? Incluso hay otros problemas también asociados, no es solo eso. Claro, después de los 18 meses, Sí. en las razas grandes, ¿ya? Pero eso es de perro, ¿ya? Pero es importante saberlo, y como le digo, si a alguno le interesa como esa parte más reproductiva y saber el por qué, pero creo que hay muchos estudios ahora que avalan el que uno no debería, ¿ya? Pero nosotros tenemos todo este tema de salud pública que obviamente una persona que tiene 10 gatos, yo no le voy a decir espera su madurez sexual. Obviamente no, ya, porque vamos a conllevar. ¿Cómo? ¿Cuántos meses?
Es que, por ejemplo, lo ideal se describe que es como después de la madurez sexual, que los gatitos va a depender de la época que nacieron también, ya no es como específico como los perros. Por ejemplo, una gatita le puede llegar el sol a los 4 meses y a otras a los 6, ¿ya? Entonces, acá en Chile uno indicaría, claro, antes del primer celo como a los 4, sí, incluso... Luego de la madurez sexual. Claro, lo ideal sería, ¿ya? Y en razas grandes, que no se ve como tanto esto en gatos, porque los Maine Coon son los únicos como gigantes, pero obviamente nosotros no tenemos como gran cantidad todavía en comparación a los perros, porque los perros hay de distintas edades, ¿ya? O sea, distintos tamaños. Pero dicen incluso, yo he leído que desde los 2 kilos ya se puede... Sí, pues es que por ejemplo yo igual una vez leí un artículo que decía que los gatos en Estados Unidos, en otras partes, como de los 500 gramos. Claro, por un tema de anestésico, tampoco acá en Chile se va a hacer, porque obviamente yo me imagino que ellos tienen acceso a drogas mucho más seguras, o sea, fármacos, ya, mucho más seguras en comparación a nosotros. Pero es un tema ahí bien importante como de seguir Profe, y eso evaluando. que también dicen de que supuestamente tienen que esterilizar a temprana edad antes para evitar enfermedades como cáncer mamario. Claro, ya, eso es lo mismo, sí. Entonces, Por ejemplo, en esta clase del magíster la profesora nos explicaba incluso con paper, yo creo que lo puedo descargar, que eso también es antiguo. Ya, incluso había muchos papers que hacían el porcentaje como de perros que fueron esterilizados a tal edad, jóvenes, y aquellos que no, y no había ninguna significancia estadística de los que tuvieron cáncer, por ejemplo, a los que no tuvieron. Entonces algo decía que era demasiado obsoleto para seguirlo repitiendo. Pero igual uno en clínica lo ve. Sí, pero ahí, por Pero no ejemplo, sería- yo no tendría relación hacía entonces con diferencia el cuando trabajaba en clínica, yo le hacía diferencia. Por ejemplo, una vez atendí a una Golden, que el chico era demasiado preocupado, mucho. Entonces yo le dije, mejor esperar al año y medio para esterilizarlo. Porque yo sabía que no iba a haber como quizá algún riesgo. Dígame. Profe, y con referente al manejo de dieta que se hace un mes antes de esterilizar un gatito para no predisponer la obesidad. Ya, tanto como un mes antes no es necesario, la verdad, ¿ya? El metabolismo naturalmente posterior a la esterilización sí cambia, ¿ya? Entonces van a estar más predispuestos como a la obesidad y sí hay que hacer cambios, pero quizá un mes antes no lo encuentro tan necesario, quizás como para adaptar al gato a esta nueva dieta, ¿ya? Pero hay dos opciones, que la dieta sea una nueva, ¿ya? O que esta dieta indique como las kilocalorías que va a requerir ese paciente post esterilización, o lo otro, comprar como una dieta que sea solo para gato castrado, ¿ya? O le podemos bajar la ración. Lo otro importante es indicarle al tutor que tenemos que seguir haciéndole juegos, porque al final como que se olvidan de esa parte, ¿ya? Entonces todo eso al final es un complemento. Tú le puedes comprar la mejor comida, pero si le das a libre disposición, va a ser lo mismo, va a predisponer igual a obesidad, ¿ya? profe, ¿y hay algún tipo de estudio o algo que el esterilizar cuando son más gatitos infiere un poco en el crecimiento del animal? Creo que no, o sea, no he buscado más allá, pero lo que me explicaron no. Pero sí habían como alteraciones más a nivel de sistema urinario. Pero no me acuerdo muy específico cómo los estudios, pero yo sé que los tengo en la clase, entonces podría buscarlos, ¿ya? Pero creo que eran más de perros, netamente, no eran muchos como de gatos. Pero la idea era como cambiar el paradigma de que todos se debían esterilizar antes. Incluso en estas clases igual ellos tienen, porque es un magíster de España, ellos igual tienen, me imagino, como otra realidad, porque ni siquiera pasaban TBT, por ejemplo, en las clases. Entonces acá yo en Melipilla he visto muchos casos de TBT, entonces es la realidad nacional de cada país, ¿ya? En relación a los adultos jóvenes, obviamente va a cambiar los requerimientos nutricionales, ¿ya? Siempre tenemos que empezar a evaluar la condición corporal en estos pacientes en la consulta diaria, sí o sí debemos hacerlo, ¿ya? Entonces ahí semiología, recuerden. La obesidad van a estar más predispuestos obviamente y va a haber riesgo de algunas patologías concomitantes a eso, por ejemplo la diabetes, ya problemas que se pueden agudizar osteoarticulares también, o a veces pacientes, por ejemplo, porque están muy gorditos, comienzan a presentar problemas dermatológicos. ¿Por qué? Porque ellos no alcanzan a acicalarse ciertas zonas. A mi gato le pasa. Ya él se da vuelta y no puede. Sí, incluso tiene dermatitis miliar netamente por la obesidad. Ya, pero yo lo trato, pero no sé cómo tratar que sea flaco de nuevo. Sí. Y la estrategia de alimentación acá sí varía. Quizás no la tenemos que dar a libre disposición en comparación a los gatitos, y acá uno debería calcular el RER. ¿Se acuerdan de eso de nutrición? No. Ya, ese requerimiento energético en reposo. ¿Ya? Ese cómo se evalúa es 30
30 por el peso del paciente más 70. Y eso les va a dar un cálculo, y ese es el en reposo, ¿ya? Entonces, el diario va a depender según las necesidades de los pacientes, que hay como ciertas constantes que, bueno, en nutrición le deberían haber dado, que son ciertos valores que te va a decir ya, si está esterilizado, si no está esterilizado, si es activo, si no es activo. Pero, profe, ¿Ya? en un caso de que se la huelga desnutrido, sería por peso ideal, o sea... Claro, sí, sí, esto siempre es por peso ideal. Por peso Si ideal. uno las kilocalorías totales de un paciente debe ser por peso ideal, ya no es por el peso que nosotros, tampoco les pasaron en nutrición como el peso ideal. Creo que Ya, Ana, lo voy a tener en consideración quizás para mandarles algo al menos. Fueron vitaminas. No, profe. No. Sí, ya, lo voy a tener en consideración para mandar más paper. A mí me gusta mandar paper. ¿Ya? Y las dietas, obviamente, hay que saber explicarle al tutor. Perdón, ¿Mm? ¿qué es El RED es el requerimiento energético diario, el total que tú vas a necesitar, y lo vas a multiplicar por ciertas constantes. Como le decía, eso es de nutrición. Ya, pero dependiendo del estilo de vida, dependiendo de si está esterilizado o no está esterilizado el gato y todas esas cositas. Y siempre explicarle a los tutores que obviamente el cambio de dieta puede generar alteraciones en los pacientes, entonces debemos hacer como un cambio paulatino, ¿ya? Después, que es muy importante incluso la alimentación, ¿por qué? Porque estos gatitos obviamente están en crecimiento, necesitamos darle una buena fuente de alimentación. Los jóvenes ya se estandarizó su tamaño, ¿ya? Y muchos de sus componentes interiores ya van a estar, ¿ya? Después, los adultos maduros y senior también vuelve a entrar una importancia relevante el tema de la alimentación. Ya, por ejemplo, las necesidades energéticas también van a variar. Ya, ellos, por ejemplo, el requerimiento energético diario puede ser equivalente incluso al reposo, porque en general son animales como que están más tranquilitos, y ya quizás no se mueven tanto, que tienen enfermedades quizás adyacentes que les eviten moverse mucho. Ya, y por ejemplo, los gatitos mayores también se puede multiplicar el en reposo por 10 a un 20% de eso mismo, incluso puede llegar a un 25%, ¿ya? Del REC. Y todo esto se calcula, como decía, para saber las kilocalorías. Incluso no sé si ustedes ya algunos trabajan en hospital también se deben calcular las kilocalorías para saber cuánto darle de ciertos alimentos, ¿ya? O sea, no en todos los hospitales, pero en la mayoría se debería hacer así. O cuando tenemos que darle como por sonda esofágica y eso, también debemos calcular Es eso. cuando se divide por 3 y se va haciendo una adaptación al día para adaptar todas las... Sí, claro, sí. Sí, incluso cuando tenemos lipidosis hepática, para evitar síndrome de realimentación, también debemos ir dándole ciertos porcentajes del RER total. No podemos llegar, por ejemplo, un gato que lleva 3-4 días sin comer, llegar y darle una lata completa. Ya, lo más probable es que generemos una alteración en ese paciente. Pero ahí cuando toquen esas clases lo vamos a ver. Y acá también es importante las dietas terapéuticas, porque como le había comentado, en esta etapa los gatos tienden a tener más hipertiroidismo, enfermedad renal, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales crónicas. Entonces ya debemos conocer las dietas de prescripción, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué marcas a mí como dueña de gato me gustan? La verdad, yo a mis gatos les doy Virbac, ¿ya? Es muy bueno, incluso para gatos obesos. Es una de las marcas que tiene menos carbohidratos, menos porcentaje de carbohidratos. Yo estoy con el weight loss y todo el tema con el gato, pero no sé qué ha pasado. Yo creo que es mi mamá la culpable, que le da mucho, ¿ya? Y, por ejemplo, ya tenemos la VetLife. La VetLife, la ventaja es que siento que para los pacientes es muy palatable, como que les tiende a gustar mucho, ¿ya? Por ejemplo, yo a mi gatito no le pude dar porque debe haber algún componente, o sea, a mi gatito más viejito, porque le dio diarrea y nunca paró la diarrea con ese alimento, nada más que diarrea. Entonces yo creo que algo tiene ese alimento que no le hace bien a él. Y Royal Canin, aunque muchos colegas dicen que es pésimo, ya por un tema como de que los nutrientes son mucho mejores quizás los del VetLife y los del Virbac, pero Royal Canin lleva años en la industria y lleva años de estudios, ya. Entonces hay que recordar que igual la medicina siempre debe ser basada en la evidencia. Por ejemplo, hoy en día, si uno ve, hay un montón de marcas de alimentos, pero quizás todas esas marcas de alimentos nuevas, ¿cuántos estudios tienen? Lo más probable es que no tengan ninguno. ¿Por qué? Porque acá en Chile no son obligatorios eso, estudiar en comparación a otros países, ¿ya? Entonces muchas veces es mejor todo basado en la evidencia, porque si pasa algo malo, tú vas a saber que esto tiene una evidencia científica detrás, que se hicieron estudios, ¿ya? Y las proteínas, es importante que en esta etapa no se debe restringir la proteína en los gatitos que son mayores, ¿ya? Y por ejemplo, se deberían recomendar dietas de entre 30 a 45% de proteína de materia seca. ¿Recuerdan lo de la materia seca?
¿Tampoco? No. ya, no seguiré en esa herida. Ya, entonces, también es importante el tema de la proteína, porque a veces alimentos dicen como que tienen, no sé, 50, 60 de proteína, pero la verdad no es que sea mejor, porque el gato no va a poder digerir toda esa concentración de proteínas, ¿ya? Entonces nosotros darle un porcentaje mayor de proteína tampoco va a ser beneficioso, ¿ya? Yo creo que todas esas cositas muchas veces es marketing, porque obviamente es dinero, me imagino, pero nutricionalmente el gato tiene esa capacidad de absorber proteínas, no tiene más, ¿ya? Y los gatitos con enfermedad renal crónica se van a beneficiar de dietas renales que tienen proteínas de alta calidad. No quiere decir que tengan menos proteína, sino que es la proteína en sí es de mejor calidad. Y lo otro es que son dietas restringidas en fósforos, porque obviamente estos pacientes tienden a tener alteraciones en el fósforo. No todos, por eso siempre hay que ir haciéndoles exámenes para evaluar qué alimentos necesitan. Incluso pacientes con enfermedades renales se describe que es mejor las dietas senior, ya en comparación, por ejemplo, quizás a una netamente renal. O sea, no todo paciente lo requiere. ¿Cómo? Sí, incluso las latitas húmedas uno debería hacer lo mínimo 1 o 2 veces a la semana. Incluso si se puede todos los días entregar latitas húmedas, mucho mejor. Pero también tenemos que sacar el RE, las kilocalorías, porque hay que hacer un balance. Sí. Pero si uno incluso se describe que es mucho mejor darle dietas húmedas a los gatos. Ya, pero es muy caro. No vamos a poder darle todos los días eso. Pero se puede mezclar con el pele. Sí, se puede. Exacto, se puede. Sí, se puede. Ya incluso los gatos, en términos nutricionales y urinarios, es mucho mejor las dietas blanditas. Incluso las dietas blandas, por ejemplo, estos sachets, aunque sean de menor calidad como de marcas, son de mejor calidad que el pellet, de esa marca, por ejemplo. Porque tienen otro proceso para generarse. ¿Ya? Entonces, si uno, por ejemplo, no sé, pues le puede comprar una latita Félix o Whiskas, va a ser mejor que ese pellet. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante. Como para la gente que quizás no tiene tantos recursos, igual indicarle que de vez en cuando le den dietas húmedas, porque deberíamos darle siempre. ¿Ya? ¿Cómo? Los churros hay que recordar que no les entregan nutrientes, ¿ya? Es un claro, tienden a entregar más humedad, ¿ya? Y lo otro es que son como snack. Uno no puede, por ejemplo, un gato que la tutora diga, ay, come puros churros. No, porque van a haber deficiencias nutricionales, ¿ya? Igualmente existen estos churros que son los medicados, no sé si los conocen, el Nourish, ya que está para pacientes renales y está para el paciente que está obeso. No diremos que no sé, no lo he probado. Mi gato ha probado los otros, ¿no? Y lo otro, el Nourish, el verdecito, la única diferencia es que tienen como algunos motivadores del apetito, ya para pacientes más viejitos o pacientes hospitalizados. Y lo otro es que tienen 12 kilocalorías en comparación a los churros normales que tienen 6. Entonces, si ustedes piensan, no tienen nada de kilocalorías. Entonces, por ejemplo, un gato obeso sí puede comer churros. Ya, si tampoco 6 kilocalorías no va a hacer mucho la diferencia. Por eso yo le doy el mío. ¿Ya? Y estas proteínas aparte también tienen antioxidantes, tienen L-carnitina y cosas así, también el omega que van como mejorando. ¿Ya? Entonces en esta parte es súper importante que lo más probable es que ya necesitemos recomendar este tipo de alimentaciones a los pacientes. Entonces ahora vamos a cambiar a otro tema, ya que es súper importante y que yo creo que ya en semio muchos van a hacer quizás cosas repetidas, ya, pero lo siento, que son las interacciones veterinarias amigables con los gatos. Actualmente así es el concepto, ya, o también cat friendly, ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Esto es como las interacciones que nosotros vamos a tener en la consulta. Ya esto es netamente de nosotros, como médicos veterinarios. ¿Ya? También hay certificaciones. No sé si alguien ya trabaja quizás en alguna clínica que tenga la certificación. Incluso hay médicos veterinarios que es posterior a hacer como hacer un curso. Yo obviamente al futuro lo quiero hacer. Ya te da la certificación y tú puedes, por ejemplo, en tus redes sociales o en todo lo que tengas, puedes colocar la imagen porque está certificado con esa institución. Y también están las clínicas veterinarias cat friendly. Ya eso conlleva a tener muchas cosas importantes en la clínica y que, por ejemplo, después esa institución le dé una certificación a la clínica. ¿Ya? No es como algo fácil de adquirir, entonces quienes las tienen es porque están haciendo bien las cosas en términos como de medicina felina. No sé si alguien ya trabaja en un lugar así o conoce un lugar que tenga la certificación, ¿ya? Pero es un proceso largo. Yo una vez quise y como que aceptaban solo gente que había tenido gatos. Ah, como me imagino, como no sí, excluyente, sí, como sí, que, me imagino. ¿Y no tiene gato usted? No, Ah. pero me encanta. La doctora de mi Pésimo gato servicio. es- ¿Cómo? La doctora de mi gato es Sí, muchos colegas tienen el curso.
hermoso, sí, pero como les digo, cuesta más la parte de las clínicas. Incluso en Chile hay, pero ahí son poquitas. Sí, son muy poquitas, pero mejor. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que las interacciones amigables de los pacientes ya implican considerar la salud emocional de los pacientes, la salud cognitiva durante todo el recorrido hacia la visita veterinaria. Por ejemplo, nosotros como médicos veterinarios al tutor tenemos que explicar algunas cosas para el viaje, ¿ya? No es netamente como tener todo maravilloso en la clínica y quizás el gato lo pasa pésimo en el transporte porque nunca le explicamos, por ejemplo, que había que hacer otras cosas, ¿ya? Dígame. Eso es desde que usted dice que la consulta veterinaria inicia desde que uno mete al gatito al canino que vuelve al canino. Claro. Sí, tal cual. Ahí después les voy a mostrar como otros detalles asociados a eso, ¿ya? Entonces, incluso cada vez hay más evidencia científica, ya que esto realmente entrega un mayor beneficio y una disminución al estrés de los pacientes felinos. Lo mismo que les decía al inicio, no es algo que alguien despertó un día y le dije, lo voy a hacer así. Hay estudios detrás. Ustedes tienen ¿alguien ocupa la base de datos de la U primero? Porque muchas veces no la ocupan. ¿La ocupan? ¿Sí? Ya, de la biblioteca tienen ustedes la revista de medicina felina. Ya, ahí la verdad que hay un montón de estudios. Y la ventaja, por ejemplo, para quienes somos malos para el inglés como yo, es que uno los puede traducir ahí mismo. Ya, porque ustedes tienen acceso a todos los papers. Entonces, hay, por ejemplo, estudios que indican que tienen un 80, un 90% de efectividad que una clínica sea más cat-friendly. ¿Ya? El tutor va a elegir más. ¿Por qué? Porque se describe que los tutores de gatos somos más quisquillosos que un tutor de perro. ¿Por qué? Porque no vamos a querer que al gato lo traten mal, no vamos a querer que al gato no lo sepan manipular, o que, por ejemplo, el gato siempre se portó bien en la consulta y en ese intertanto, con esa persona específica, pasó lo contrario. ¿Ya? Entonces, los tutores de gato, porque me incluyo, yo no, por ejemplo, yo llevo a mi gato al veterinario porque yo me pongo a llorar si le tomo una muestra de sangre, a ese nivel, de verdad, porque me da pena hacerle cosas a él. Yo sí estoy como pendiente de todo, que no suenen las puertas, que nadie sea brusco para tomarlo y un montón de cosas. Bueno, me conocen en semiología quienes estuvieron conmigo, ¿ya? Siempre lo hicimos así, yo andaba con mis churros, andaba con todas las cosas para que los pacientes lo pasen como lo mejor posible. Y me gastaba todos los churros si era necesario. Sí. Ahí está el compañero que daba siempre el churro. Sí. ¿Ya? Y hay que saber que, por ejemplo, es importante ir reduciendo las manipulaciones innecesarias, porque se describe que el gato, mientras menos tú lo contengas, se va a portar mejor. Obviamente están como estos casos puntuales, ya que ahí también les voy a enseñar cómo manejarlo y no llegar y que sea peor la situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este esquema detalla que hay beneficios tanto fisiopatológicos para el paciente, tantos a nivel de ingresos de la clínica, va a ingresar más gente, van a ingresar más recursos económicos a esa clínica porque el tutor va a decidir elegir más a ese profesional, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, a nivel de los exámenes que nosotros le vamos a realizar a los gatos en consulta, quizás van a haber menos alteraciones asociadas al estrés. Por ejemplo, si le tomamos la presión arterial, quizás va a salir normal si es un lugar que está apto para eso. Ya el paciente se va a dejar tomar la presión arterial, no, por ejemplo, no va a aumentar más de lo que debería. No sé si conocen el efecto bata blanca, cuando le toman la presión a los humanos, incluso eso es como se describe más en humanos, que se asustan. En cambio, los gatos se asustan mucho más cuando nosotros estamos tomando la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar si es un lugar que está todo el rato como con mucho sonido, las puertas las abren, las cierran, entra un montón de gente? El gato, la presión arterial va a aumentar netamente por estrés, ¿ya? Entonces, es esencial que en un lugar más cat-friendly, quizás esos parámetros no se van a alterar tanto. Obviamente, es súper individual con cada paciente, no es una receta de cocina para todos. Lo otro, por ejemplo, quizás vamos a encontrar menos leucogramas de estrés. ¿Ya? ¿Se recuerdan el leucograma de estrés? Estuvieron hace poquito. Ya, súper. Entonces, ¿cuál es la característica del leucograma de estrés? ¿Ya? Excelente, me parece, muy bien. Ya, me parece. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí que vamos a saber si, por ejemplo, en este lugar, no sé, el paciente nos entrega este leucograma, vamos a esperar quizás que sea de estrés en una clínica común y corriente, pero quizás en estos lugares quizás no nos van a salir tanto. También sería buena una tesis, pero la U no da plata para tesis interesantes. Eso no lo debería decir. Y alteraciones principalmente asociadas a estrés, asociadas, por ejemplo, a las hiperglicemias.
en los gatos, ¿ya? Hay ciertas hiperglicemias que si no salen en los exámenes van a ser normales y tenemos que recordar, por ejemplo, también el contexto, pues, cómo se tomó la muestra. Si al gato lo manipularon en exceso y no salen todas estas características, es porque netamente fue algo asociado a la manipulación del momento, ¿ya? Entonces, antes de la visita veterinaria hay que recordar que es importante nosotros educar al tutor. Si no lo educamos nosotros, el tutor quizás no lo va a hacer. Igual hay tutores que ya se leyeron todos los papers y después llegan a la consulta. Así que también ustedes tienen que estar bien preparados para atender a los pacientes. Más los dueños de gato, más que los de perro, la verdad, es la realidad. ¿Ya? Entonces, es importante recordar que los gatos son animales de rutina. Entonces, para ellos llevarlo al veterinario va a ser algo nuevo, uno, y va a ser, por ejemplo, si no está sociabilizado con todas las cositas que les comenté previamente, va a ser un estrés grande, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, desde que nosotros los ingresamos a la gatera, eso ya va a ser algo terrible para el gato, porque uno ya no va a estar como en su entorno natural, no va a poder movilizarse, no va a poder hacer lo que él quiere, entonces ya eso va a generar un estrés. Entonces, si nosotros comenzamos a, por ejemplo, aumentar todas las otras cosas, que el lugar del transporte, no sé, pues vamos en auto y se mueve mucho, hay mucho ruido, vamos con una música fuerte, no sé, una música que al gato le incomoda, todo eso va a ir aumentando, aumentando, aumentando y va a llegar al momento de la consulta y ese paciente es más probable que esté tan estresado que te pueda atacar por estrés. Por ejemplo, te puede comenzar a bufar. Y como les decía, el bufido o el siseo es aquel paciente que te puede atacar, pero asociado a miedo, ¿ya? Entonces, es súper importante recordar que cada paso previo a la consulta es relevante al momento que se va a encontrar con nosotros, que es en la consulta y donde le tenemos que hacer el examen clínico, que vamos a hacer nosotros, los que vamos a estar más cerca de ellos. Entonces, nuestro objetivo es educar al tutor para reducir estos impactos previos a llegar a la consulta. ¿Cómo lo podemos hacer? La verdad que son cosas muy simples, a veces no necesitamos mucho dinero para eso. Primero, el uso del transportador adecuado. ¿Cuáles son los que uno indica? Son estos transportadores primero de plástico, ya que sean como sólidos, evitar las mochilas, evitar estos bolsitos como de género, ¿ya? ¿Por qué? Netamente porque no son tan estables para los pacientes y se describe que cómo debería, por ejemplo, si uno tiene que ir caminando a la clínica porque queda cerca o porque no queda otra opción, se describe que tenemos que llevarlo así, ¿ya? Y acá en medio la gatita. No lo podemos llevar de la manilla porque eso no va a entregar estabilidad, claro. Y tampoco, por ejemplo, no sé, porque el niño lleve al gato, ya, o cositas así. ¿Cómo? Cualquier tipo de transportadora siempre llevarla así. Sí. Exacto, es lo ideal, porque te entrega estabilidad si vamos a ir incluso hasta en el auto a veces llevarlo así es mejor, ¿ya? Lo otro, que la gaterita se abra acá arriba, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles a mí no me gustan? Las que son sólidas, las que son de plástico, pero que tienen como unos ganchitos al lado y tú no la puedes abrir, ¿ya? Eso no es lo ideal para un gato, ¿por qué? Porque la idea es uno realizar muchas veces a los gatos adentro, ya si el gato no quiere salir no hay que obligarlo, ¿ya? Obviamente hay casos puntuales. Y lo otro es lo que decía la compañera anteriormente, es tapar. Ya la gaterita obviamente hay que dejar a un lado para que se ventile y pueda respirar, ya, porque no lo vamos a ir después a ahogar. Y, por ejemplo, durante todo el transporte. Y lo otro, podemos utilizar feromonas sintéticas, que lamentablemente igual son caras, así que tampoco es esencial sí o sí utilizarlas, porque podemos utilizar una gatera adecuada, ponerle la mantita. Esta mantita yo aconsejo tanto la que está dentro de la gaterita, que sea una mantita que el gato ocupe constantemente. No les aconsejo, por ejemplo, que la laven para ese momento, porque no van a estar las feromonas. Diga. Pero hay el uso esencial que también se recomendaba en caso de estrés. ¿Cuál? Como el caldo. Es que no estoy segura si esos tienen feromonas, creo que no tienen como aceites y eso va a depender también, porque lo que yo tengo entendido como por estudios es que uno, por ejemplo, el Calmer a la mayoría de los gatos no les gusta, porque no les gusta la textura del aceite. Los gatos se sienten sucios, ya como los gatos son extremadamente limpios, ellos se sienten sucios y les incomoda más de lo que les ayuda, ¿ya? Pero es como por la textura del aceite. Lo otro, lo que es por ejemplo la valeriana, la lavanda y todas esas cosas, también es como muy individual de cada paciente. Puede algunos que no le haga nada, pero no les hace mal, ya se pueden utilizar. No sé si alguien ha utilizado el calming. Es asqueroso. Huele horrible. Huele horrible. Yo no sé, es horrible. Yo no sé de qué le servirá, pero es asquerosísimo. Sí, lo mismo, no quería decirlo, pero sí, pienso exactamente como es asqueroso. Y por ejemplo, igual les ayuda, ¿ya? Pero por ejemplo, uno al tutor le puede indicar todas esas cosas, pero por ejemplo, ¿cuáles sí tienen estudio? Son las feromonas. Las feromonas sintéticas, pero por ejemplo igual son súper caras, pues valen como 30.000 pesos, igual duran harto. Y por ejemplo tenemos igual la opción más económica que el
Cat Comfort, que es exactamente lo mismo que el Feliway. Ya. Bueno. Entonces eso igual es importante como para que lo tengan en consideración. Lo otro es el entrenamiento hacia el tutor, ya explicarle al tutor la importancia de esto, incluso a veces, si se, por ejemplo, no sé, pues, hay clínicas que las consultas son más largas, le podemos mostrar un video para que comprenda y todas esas cositas. Y lo otro que intentar que desde muy chiquitito el tutor lo sociabilice con el ingreso a la gatera, ya que por ejemplo no sea a la fuerza. ¿Por qué? Porque si no vamos a aumentar ya el estrés solo en casa. Y, por ejemplo, bueno, más adelante había una fotito. Por ejemplo, acá la médico veterinaria le puso como un caminito de comidita para que el gato salga solito. Y eso lo podemos hacer también al ingreso. Dejarle como un dulcecito, su mantita y esas cosas. El manejo del transportador, las cosas que ya les había comentado, llevar a un lugar tranquilo, si lo van a llevar en auto, al menos por el paper que yo leí que va a hacer esta clase, decía como que había que dejarlo en el piso, ¿ya? Yo creo que es netamente quizás por estabilidad, ¿ya? En comparación quizás a los asientos, pero si uno piensa como que al gato le gusta ver más, yo lo dejaría como más arriba, ¿ya? Pero yo creo que quizás por un tema de estabilidad en el auto propiamente tal. Y lo otro que es importante, ya, si por ejemplo el paciente está sufriendo algún tipo de dolor, pero principalmente asociado como a enfermedades crónicas, por ejemplo enfermedades resortivas felinas dentales, ya son enfermedades crónicas si no se hace algún manejo adecuado. Las enfermedades osteoarticulares de los pacientes felinos en pacientes mayores a 10 años son muy frecuentes, entonces obviamente si el gato tiene que ir al veterinario, nosotros debemos decir al tutor que no puede dejar de darle su medicación crónica, porque el gato va a llegar más predispuesto a que a evitar como que lo quieran revisar, ya, y todo el transporte va a ser mucho más desagradable. Entonces tenemos que decirle que hay que darle los fármacos. Si por ejemplo son estos animalitos que vomitan durante el viaje, que es menos común en gatos en comparación a perros, podemos indicar Serenia, por ejemplo, ya, porque ayuda incluso, o también hay otro como el Bontrol, ya, que también sirve, pero no son cosas importantes ahora para... Lo importante en este caso son los ansiolíticos, ya. Por ejemplo, si nosotros nos llega a consulta un paciente que no se deja manipular, que tiene todas estas posturas que ya les comenté anteriormente, yo a ese paciente yo no me voy a acercar a él, no porque le tenga miedo, quizás sí le tengo miedo, porque obviamente tengo que resguardar mi seguridad y mi salud, pero ese gato que tiene una fobia con el veterinario, si tú te acercas y lo tratas a la fuerza, va a ser peor para ese gato, entonces tú no vas a estar generando ningún beneficio para ellos. ¿Qué pasa si es necesario? Ahí es diferente, sí, ahí siempre es diferente en el sentido de que ahí quizás podemos utilizar principalmente fármacos inyectables, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo soy de la idea de que no podemos constantemente a un gato estarlo inyectando en consulta. ¿Cuál es mi objetivo como médico veterinario? Es educar a los tutores. Entonces, si el tutor ya sabe que el gato es complejo, si ya es algo que lleva mucho tiempo, hay que indicar un etólogo, porque el etólogo te va a diagnosticar primero la patología que puede estar cursando ese gato y lo otro te va a tratar, ¿ya? Pero nosotros, por ejemplo, si es algo puntual, que es algo con el veterinario, quizás en esa instancia, no lo pudimos revisar, pero yo le voy a dar indicaciones al tutor. Yo no le voy a decir, sabe que no lo puedo revisar nunca, lléveselo a otra clínica, porque yo sí tengo las capacidades de poder revisarlo, ¿ya? Entonces, en esos casos, vamos a indicar ansiolíticos, ¿ya? También es una pregunta que hago en examen de grado. No es que no se deban dar o no es que no se deban indicar, ya, todo lo contrario, nosotros debemos estar listos y dispuestos para eso. Por ejemplo, hay muchos estudios ya de dos fármacos, que es la gabapentina y que es la trazodona, ya. Acá, por ejemplo, hasta las dosis, ya yo generalmente en las pruebas no les voy a preguntar dosis, pero acá las tienen como de paper, de estudio científico. Yo todas mis clases las voy a sacar de libros o de estudios científicos, ya, nada de internet, por si acaso. Y por ejemplo, la gabapentina, el problema hoy en día es que es muy cara, ¿ya? Vale aproximadamente 30.000 pesos. Entonces una persona no va a querer acceder para darle un octavo o un cuarto. Entonces muchas clínicas veterinarias las tienen y las venden por comprimido en la clínica, por ejemplo. La otra desventaja que acá en Chile las encontramos más fácil en formas de cápsulas. Igual se puede hacer como una conversión, diluirla en suero, pero es más complicado para un tutor en casa, ¿ya? Y, por ejemplo, la ventaja, y que yo la he usado, la verdad, igual he utilizado gabapentina en gatos y anda muy bien, pero también va a depender del paciente. No todos los pacientes van a responder de la misma forma. Por la misma razón, nosotros debemos ir titulando la dosis, ¿ya? Porque si ustedes ven, igual es amplia, ¿ya? Entonces, no todos los gatos van a requerir la misma dosis, o puede que la gabapentina a un gato no le haga nada. Entonces, obviamente, es para un etólogo, no es, por ejemplo, para mí que yo no me dedico al área, ¿ya?
Y la trazodona yo no la he utilizado hasta el momento en gato, pero conozco a colegas que sí lo han utilizado y dicen que igual funciona bastante bien, ¿ya? Y ambos que vamos a generar un efecto de sedación, que nosotros eso queremos, no que el paciente llegue dormido a la consulta, sino que se deje manipular más. Ya, por ejemplo, a mí me tocó un gato que era demasiado agresivo y le pedí la interconsulta con el cardiólogo y obviamente el cardiólogo tenía que hacer muchos exámenes, le dimos gabapentina y sí nos seguía bufando, pero nada más, en ningún momento nos atacó. Porque en consulta sí a la tutora la había atacado un montón de veces. Yo me alcanzaba a alejar. Porque como no conozco a los gatos, entonces yo me alejaba antes de tiempo. ¿Ya? Y acá también hay otro estudio que, si no me equivoco, es del 2022, es bien nuevo, ¿ya? En el cual se agrega la pregabalina. ¿Ya? La pregabalina acá en Chile al menos es más fácil de obtener y es más económica. ¿Ya? Por ejemplo, la gabapentina, 30.000 pesos aprox, y la pregabalina, pucha, la de 50, una vez la compré a 9.000 y algo. ¿Ya? Es más accesible en comparación a la otra. Yo hace muy poquito la tuve que utilizar, ¿ya? La dosis se describe que es de 5 a 10 miligramos kilo, y la verdad que me funcionó espectacular, ¿ya? Yo la utilicé en unos gatitos que no son ferales, pero sí no se dejan manipular mucho, que son de campo, y los tenía que esterilizar. Entonces, ¿cómo yo a ese gatito, sin generar un miedo exacerbado y no tengo jaulas trampas, por ejemplo, cómo lo iba a meter a una jaulita? Y no sé si conocen unos premios que son de Bill Jack, que son como una plasticina. Ya crear algo, soy mala para el inglés, perdónenme, pero algo así. Entonces adentro les eché la pregabalina, se dieron cada uno obviamente de lejos, y después yo empecé a notar que ya se le dilataron las pupilas, que caminaban un poquito atáxico, y lo que hice, me acerqué a ellos y los pude tomar sin ningún incluso estrés para ellos, y los metí a la baterita. ¿La pregabalina al generar? Sí, también lo mismo. Sí. Incluso a dosis alta, por ejemplo, en perros también genera sedación y ataxia. ¿Pero está contraindicado en pacientes renales? No, es que genera... ¿Cómo? ¿Está contraindicado en pacientes renales? Sí, en este estudio dice que está contraindicado, pero no es tan así, ¿ya? No, pasa que no es tan así. Que pasa que la pregabalina y la gabapentina, como son de la misma familia farmacológica, se excretan por riñón, ¿ya? Entonces nosotros obviamente no le podemos dar una dosis alta a un paciente renal. ¿Ya? Incluso acá, por ejemplo, si observan, la dosis se debe disminuir en pacientes renales. No podemos darle una dosis exacerbadamente alta, pero no es que no esté contraindicado. ¿Ya? Igual este estudio era más como asociado a los viajes. ¿Ya? Los viajes, por ejemplo, en avión, quizás también se los puedo subir, pero eran como viajes más largos. ¿Ya? Pero de verdad la pregabalina yo la he utilizado y anda demasiado bien. ¿Ya? Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades osteoarticulares severas, pacientes de 13 años, la pregabalina se puede dar todos los días, incluso a permanencia, ¿ya? Entonces, durante la visita veterinaria es importante la sala de espera, obviamente. Acá quizás en Chile todavía no tenemos tan arraigado eso, pero sí cambia la situación para un gato, ¿ya? Por ejemplo, que sea un ambiente tranquilo, y lo más importante, que lo ideal es que sea como una sala de espera que sea solo de gatos, ¿ya? Que sé que no pasa. ¿Ya? Pero por ejemplo también vi unas imágenes que era como colocar un biombo entre un lugar y otro, netamente para que el gato no viera a los perros, porque obviamente se asusta más. Y recordar que tienen feromonas, entonces el gato va a saber que hay otros animales, que hay otras cosas, ¿ya? También se pueden utilizar en la consulta veterinaria música, en Spotify hay incluso playlists solo de música para gatos, ¿ya? Aunque sea raro, pero sí es real. Y comportamiento del equipo en general. ¿Por qué? Yo voy a la idea, por ejemplo, si uno tiene toda esta infraestructura maravillosa, pero trabajan con un médico veterinario que no le importa esto, no va a servir de nada, ¿ya? Entonces la idea es que siempre sea como un complemento. También que no utilicemos como por ejemplo perfumes extraños en la consulta, no limpiemos con cloro, evitar como lo mismo que les decía como en los pilares, ¿ya? Evitar que haya muchos cambios de olores. Y lo otro importante es que es cubrir los transportines mientras están en la sala de consulta para que no vean otros animales, también las superficies elevadas, dejarlo siempre arribita, por lo mismo que ya les había comentado, y la separación obviamente de los otros animales y la capacitación del personal en general. Entonces acá en estas fotos, por ejemplo, hay distintas formas como de ver eso. Si ustedes ven en esta, el lugar es súper chiquitito, ¿ya? Pero igual cumple como lo que queremos, que está el tutor, ahí quizás no está tan en altura, ¿ya? Pero por ejemplo está tapadita la baterita, está en un lugar tranquilo, que no hay otros animales, que no está pasando constantemente gente. Entonces a veces quizás no es un tema tanto del espacio, sino que es las ganas de hacer cosas, ¿ya? Y acá obviamente hay como cosas más bonitas, ya que no he visto yo hasta el momento acá en Chile, pero me imagino que deben haber algunas consultas así, que están en altura. Acá por ejemplo la desventaja es que quizás van a darse cuenta que hay otros gatitos por las feromonas, pero igual hay una pared entre cada uno, y abajito si ven hay sabanillas.
una fresadita. ¿Ya? Y acá, ahí, en la sala de consultas, entonces, es obviamente la que ya va a ser como más importante para nosotros. Acuérdense de avisarme para el siguiente break. ¿Es ahora? ¿Sí? Ya. Hace como media hora más o menos. ¿En serio? Sí. Pero les dije que me avisaran. No me pierdan sus ojos. Ya, pero... Ya, vaya entonces. No, pero me tienen que avisar porque a mí se me va a pasar y no estoy pendiente de la hora. Vaya.